al tener esta confrontación, dan a luz el pecado, el llamado pecado original. Aquel pecado que, como lo vimos en la clase del miércoles, por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, la muerte significa separación, es una separación eterna. Pero el plan de Dios es por amor, por misericordia, porque además es un Dios justo, un Dios santo. Él diseña un plan redentor. ¿Para qué? Para que una vez habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. Allí está el plan redentor de Dios. Allí en Hebreos 1 nos dice, ahora en estos días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Primero nos habló diciendo por los padres, por los profetas, y ahora nos habla, dice, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo el universo está hecho, pero fíjate lo interesante. Todo el universo está hecho por causa de Jesucristo. Colosenses dice que Él, todas las cosas han sido hechas y creadas por Él y para Él, y subsisten en Él. Nada hay que no esté hecho por y para Jesucristo. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, se los voy a leer, y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, también le exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó también hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo que estamos leyendo en Hebreos, ¿no es cierto? Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso en Juan capítulo 17, versículo 5, el Señor Jesús, hablando en esta oración intercesora, en los momentos previos a su arresto para poder ir a la cruz al siguiente día, Él está haciendo una oración. Y en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice el Evangelio de Juan 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, antes de ser apresado, Él dice: Padre mío, dice, ahora, aquí estoy, dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve cuando antes de que este mundo existiese. Esa gloria que teníamos. Entonces, recuerda la obra que hizo Dios. Dios, al darse cuenta que tú y yo estábamos bajo su ira y estábamos recibiendo la consecuencia del pecado de Adán y Eva, por lo cual todos los seres humanos trajimos ya con nosotros la culpa del pecado, ese pecado que nos separaba de Dios eternamente. Entonces lo que hace Dios es crear este plan eternal. Y entonces Dios mismo dice: necesitamos hacer algo para redimir al hombre. Así que en el principio, desde allí, se generó el plan de redención del ser humano. Por eso Dios tomó su corona, tomó sus ropas reales, las quitó y vino a la tierra y se hizo hombre. ¿Por qué? Porque tenía que ser hombre para poder morir. Porque si no, Dios no puede morir. Si Dios pudiera morir, es decir, tener un fin, no sería Dios. Entonces Dios tendría que encarnarse para morir por ti y por mí. Y tenía que morir, tenía que ser inocente. ¿Por qué? Porque el pecado no podría estar en la presencia de Dios.
El macho cabrío en la ley tenía que ser un macho, el primogénito de la manada, tenía que ser macho, tenía que ser, no tenía que estar, podía tener ninguna manchita en su cuerpo, no tenía que tener ningún defecto de nacimiento, es decir, tendría que ser un macho cabrío perfecto, sano. ¿Por qué? Porque nada podría, ninguna cosa no perfecta podría suceder al sacrificio de Dios. Tenía que ser perfecto. Por eso este macho cabrío tenía que ser perfecto. ¿Quién cumplió todo eso? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nace de la simiente de mujer, pero no tenía la simiente del hombre. Por eso tenía que nacer virginalmente. Tenía que nacer solamente de la simiente de la mujer, para que pudiera ser una ofrenda perfecta y pudiera ser aceptada delante de Dios. Así que Dios mismo toma la forma de hombre, nace como ser humano, es verdaderamente hombre, pero al mismo tiempo verdaderamente Dios, porque si no fuera Dios no podría resucitar. Así que tendría que ser Dios, porque es Dios el que da el pago. Él es el que fluctúa la redención. Por eso tenía que ser Dios, pero tenía que ser hombre para poder morir, y morir en la cruz, una muerte y muerte de cruz. Y tendría que sufrir Él por el pago, por el pecado tuyo y mío, y llevarlo a la cruz de Cristo. Por eso Dios le humilló y le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque le exalta hasta lo sumo, pero no porque se lo haya ganado. Escuchen bien esto. No porque el Señor Jesús se lo haya ganado, sino porque Él ya lo tenía. ¿Me explico? Porque Él, desde antes de la fundación de este mundo, Él ya tenía la gloria. Él ya vivía. Él ya era eterno. Él es eterno. Cuando Él viene, entra y muere. Y dice, y bajó hasta el mismo infierno a declarar y a decir, está consumado. Después de declarar, llegó, estuvo unos días acá y ascendió al cielo con gloria para sentarse a la diestra de Dios Padre. Y ahí está sentado ahora. La segunda vez que venga, viene en dos partes. La primera viene en los aires y viene por su santa iglesia, es decir, tú y yo. Viene por nosotros, nos encontramos en el aire, en el arrebatamiento, y estaremos con Él para siempre. ¿Correcto? Pero después de eso, 7 años después, Él regresa, junto contigo y conmigo. Regresamos, yo vengo a la derecha de Él, no sé ustedes, pero este lugar es cierto. Pero viene la iglesia con el Señor Jesucristo. Tenemos un evento que se llama Armagedón en las afueras de Jerusalén. Todos los que hayan resultado vivos de la gran tribulación se van a concentrar estos hombres para pelear contra el Mesías. El Mesías nos va a vencer, y después de que los venza, 1000 años vamos a cohabitar con Él en la Nueva Jerusalén, para después entregarle el reino al Dios Padre en un juicio que se llama el juicio del trono blanco, donde desde Adán hasta el último, todos los hombres estaremos de pie delante de Dios, grandes y pequeños, dice la Biblia, y estaremos enfrente de Él, y el libro de la vida se va a abrir, y los que se hayan inscritos en el libro de la vida estaremos con Él. Los que no estén inscritos estarán separados por Él eternamente. Por eso la obra de Cristo es enorme. Por eso la obra de Cristo es suficiente, es completa, es total, es vicaria, es expiatoria, es sacrificial por ti y por mí. Por eso el Señor Jesucristo es la parte más importante de todo el plan redentor de Dios. Porque es Dios mismo el que dejó esa persistencia y tomó forma de hombre para poder llevarnos a la cruz. El Señor Jesucristo escogió la cruz por amor a ti y a mí. Así que eso le da la gloria completa a Él. Por eso cuando tú abres los evangelios te vas a encontrar con la misma frase
aplicada en el Antiguo Testamento para yo soy. Y vas a encontrar en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que dice el Señor Jesús: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Yo soy la puerta, todo el que por mí entrare hallará pastos verdes. Yo soy la luz del mundo, todo el que me sigue no andará en tinieblas. ¿No es cierto? Yo soy el pan de vida. Yo soy. ¿Por qué? Porque yo soy es desde antes, aún desde antes de la fundación del mundo. Y yo soy, a lo largo del Nuevo Testamento, no encuentras otra cosa más que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo dice: una cosa me he propuesto, predicar a Cristo crucificado. Dice: y hay una cosa impuesta, que es en mí anunciar el Evangelio. Dice: y hay en mí si no lo hiciere. Y la sola existencia del apóstol Pablo era para predicar. Solamente era anunciar a Jesucristo. ¿Sabes cuál es la única razón para ti y para mí? Predicar a Jesucristo. Solamente tú y yo existimos para abrir nuestra boca y decirles a otros: Cristo salva. Porque tenemos un grande respaldo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ok, vámonos ahora pues. Dice en el capítulo 1, regresamos a Juan, capítulo 1, versículos 10 al 12. Si estás en el Evangelio de Juan, solamente regresate un poquito. Juan, capítulo 1, del 10 al 12. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, bueno, estamos hablando de Juan el Bautista, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Quién sí era la luz? El Señor Jesucristo. Dice: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, dice, no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es muy importante, hermanos. Dice así: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, ¿verdad? ¿Eso qué es? Que tú y yo venimos caminando, y un día en el tiempo y en el espacio tenemos una cruz enfrente, y ahí dice: todo aquel que cree en su nombre, todo aquel que le recibe, dice, les dio una potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando yo vengo caminando y encuentro una cruz y digo: Jesús es la salvación, Jesús es la respuesta a mi vida, Jesús es quien me está buscando, Jesús es el que dice: ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quieres recibirme en tu corazón? Y cuando yo digo: creo en tu nombre, te recibo aquí en mi corazón, en ese momento Dios me hace ¿qué? Su hijo. Y cuando yo ya soy su hijo, entonces descubro esta verdad. La verdad de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice: los cuales, ¿quiénes son los cuales, hermanos? Los que está hablando el versículo 12, aquellos que recibieron y a los que creen en su nombre, ¿no? Aquellos que son hijos de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre. Dice: ni de voluntad de carne, ni de voluntad de ¿quién? Es decir, la salvación, el hecho de ser hijos de Dios, la potestad de ser hechos hijos de Dios, no depende de nadie. ¿Solo de quién? Dice: sino de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo estoy acá sin Cristo, entonces encuentro una cruz y digo: necesito a Cristo, recibo a Cristo. Y cuando recibo a Cristo, volteo y dice: tú no naciste por tu propia voluntad, ni por alguna acción que tú hayas hecho. Esto es de parte de ¿quién? De Dios. Es decir, yo fui por ti. Yo fui y te saqué. Así que esto nos da dos
hermanos, tú no hiciste nada. Dios, como un gran mercader, entró al mercado de esclavos y dijo: quiero a él, quiero a ella. ¿Los quieres? Pero tiene un costo. Hay una cruz, y hace 2000 años alguien murió por él, y ese pago lo hice yo. Jesucristo murió por él. Entonces te toma y te saca. Porque esto ocurre en dos planos, hermanos: en el plano de Dios, y el otro es en el plano del hombre. En el plano del hombre, el hombre es el que ve a Jesús y toma esa salvación, ¿correcto? Es el hombre ejerciendo su libre albedrío, ejerciendo su derecho para decidir, y decide recibir a Cristo. Ese es el plano terrenal del hombre, el plano dimensional tuyo y mío. Pero en el plano espiritual de Dios, ahí está ocurriendo otra cosa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que Dios está entrando al mercado de donde tú estás esclavizado, y tú estás en una cárcel y estás muerto en delitos y pecados, y entonces Él llega y dice: Él necesito que sea mío. Viene, te toma, te saca y te eleva a la potestad de ser su hijo. Te pone un sello que es el Espíritu Santo, y en ese momento se te cae la venda de los ojos y dices: entonces yo no me salvé. No, hijo, yo te necesitaba a ti. Yo fui por ti. Porque la salvación ocurre en dos planos. En un plano físico tuyo y mío, nosotros decidimos. Pero en el plano de Dios es un plano global, completo. Es como una película repartida o dividida en dos partes. La primera parte tiene que ver con el hombre tomando una decisión por Cristo. Pero una vez que el hombre toma la decisión de seguir a Cristo, en ese momento es transportado a otro lado, y en ese momento Dios le dice, ya sentado en el sofá, con palomitas, con una tele de mayor resolución que la anterior, y con un refresco al lado, te está explicando el Señor: te voy a decir esta gran película, mira, yo te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú tomaste, viste que en la primera parte tú tomaste a Jesucristo. Bueno, en realidad tú no lo estabas tomando, era en realidad yo quien te estaba jalando, y te traje acá, hijo mío. ¿Sabes qué significa eso? Una mayor relevancia, una obra completa, una obra extensa. Porque hay cosas que ocurren en el seno de Dios, los cuales nosotros, tú y yo, no nos enteramos. Lo decía esta semana a un muchacho. Le decía: mira, para entender la doctrina de la predestinación, tienes que verla en dos planos: en el plano de Dios y en el plano del ser humano. Así como Moisés. ¿Sabías tú que cuando Moisés muere, es enterrado en el monte de Moriah, y allí y todas las exequias para él? Y Moisés muere y es enterrado, y la gente le llora y le guarda el luto y hace toda la tradición para poder enterrar al patriarca. Pero eso está ocurriendo en el plano dimensional tuyo y mío, ¿correcto? Pero en el plano de Dios, ¿sabes qué está ocurriendo? Hay una pelea, y está peleando Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés. Esto lo encuentras en la carta de Judas, que es el último o el penúltimo libro antes del Apocalipsis. Encuentras Judas, y ahí está. Y te pregunto yo, ¿por qué razón está peleando Satanás y está queriendo el cuerpo de Moisés? Y hay alguien, un ángel de Dios llamado Miguel. Solamente conozco a Gabriel y a Miguel. Gabriel es el mensajero, el que anunció a los pastores, el que anunció a María, el que anunció a José, ¿correcto? Pero también Miguel se encarga de que él es el guerrero, es el Rambo de Dios, ¿correcto? Pues él está peleando por el cuerpo de Moisés. Y la pregunta es, ¿por qué está peleando por el cuerpo de Moisés? Pero en el plano de Dios
Está ocurriendo una pelea, una batalla cósmica, una batalla espiritual. ¿Cómo puede ser posible una cosa y otra? Eso significa que esos son los misterios de Dios. No porque sea algo encubierto o no porque no se deba de saber, sino porque una tiene que ver con la soberanía de Dios y así le place a Él. Dos, no es importante que tú y yo lo sepamos, porque si fuera importante, Dios no lo declararía. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Entonces, así como en el plano de Dios había un encuentro, yo no sé si desayunando, comiendo o viendo una tarde, yo no sé, pero estaba el Señor y dice que vinieron los hijos de Dios. Y entre ellos, ¿quién? Satanás. Job capítulo 1. Y ahí tienen un encuentro. Y están hablando de Job y Satanás dice, ¿ya viste a Job? Porque lo tienes bien bendecido, porque lo tienes protegido, pero suéltalo tantito y verás. Esa reunión que ocurre en un plano dimensional distinto al tuyo y el mío, está ocurriendo. Y cuando se decide el resultado de esa reunión en la tierra, Job está comiendo, está con toda su familia. Es un patriarca del nivel de Noé, del nivel de Abraham. De hecho, cuando tú leas a Job, vas a leerlo como contemporáneo de Abraham y de Noé, ¿correcto? Es un patriarca Job. Así es que Job, no importa que aparezca casi a la mitad de la Biblia, es más o menos contemporáneo de Abraham. Job, ¿qué crees? Tus animales acaban de morir, se acaban de ahogar, los acaban de matar, se los robaron. Tu casa, ¿te acuerdas de la casa de Acapulco? Ya tronó. ¿Te acuerdas la que tenías en Cancún? El huracán se la llevó. Tus hijos, oye, y un WhatsApp, y otro WhatsApp, y un correo electrónico, y un telefonazo, y un celular, y el otro celular. Todos empiezan a hablar de las calamidades alrededor de Job, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y un día se queda en la calle, literal. Pero no solamente eso, hermanos. Un día empezó a rascarse y le empezó a dar una comezón. Tal vez pudiera él tener, ¿cómo se llama eso? No, psoriasis. Y entonces estaba rascándose, y llega su mujer y le dice, eres peor que un perro. Dice, maldice a tu Dios y muérete. Ve, no tienes dinero en la cuenta, ya vendiste a los carros, ya no tienes hijos, la casa de Acapulco ya no puedo ir de fin de semana, ya Miami ya no puedo ir, ya no tengo visa, ya no tengo tarjeta de crédito. Oye, ¿sabes qué? Ya mejor muérete. Es el gran consejo de la esposa. Pero quiero que notes algo. Todo esto depende de la reunión que hubo en un plano dimensional distinto a Job. Hay cosas que ocurren que tú y yo no nos vamos a enterar y que están probablemente ocurriendo en el seno de Dios, en un plano dimensional distinto al tuyo y al mío. Y tú probablemente estás acá y dices, ¿por qué estoy tan solo? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez Dios tiene algo especial para ti y por eso te tiene como te tiene. Tienes que pensar que hay cosas que ocurren en un plano que no te toca ver. ¿Qué es lo que sí te toca a ti? Confía. Solo cree, solo confía. Dios tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque Jesucristo existía antes, hoy y siempre, por la eternidad de Jesucristo. Por eso es muy importante que tú y yo sepamos quién es Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, hermanos. El Logos va a ser muy importante para ti y para esta iglesia en adelante, porque esta iglesia solamente está existiendo porque Jesús murió en una cruz. Y aquellos que seguimos a Jesucristo, dice en Hechos 11:26, les llamaron cristianos por primera vez. ¿Te das cuenta? Así es que tú y yo somos cristianos porque seguimos a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias, Padre, por este mensaje y gracias por recordarnos tu preexistencia. Gracias por
enseñarnos tu coexistencia con las otras dos personas de la Trinidad. Gracias, Señor, por esa autoexistencia tuya, por existir en ti mismo, porque tu causa, razón y origen no la debes a nada, a nadie. Y gracias, Señor, porque ese grande poder tuyo, con el cual fundaste el universo, con el cual creaste nuestro planeta, con el cual nos creaste a nosotros, y además, en un gesto de amor y misericordia, diste la vida en una cruz por mí. Te alabo, Señor, esta mañana, y te pido, Padre, que pongas esa carga en mi corazón para decirle a otros que Cristo salva, que tú eres el que lleva el plan redentor, que tú eres quien está más interesado en que la gente te venga a conocer. Pero nos estás usando a nosotros, Señor. Nos has puesto en nuestro corazón esa carga para poder ir a avisarles a otras personas que Cristo salva. Dios, te ponemos en tus manos nuestra vida, y hoy nosotros como iglesia refrendamos nuestra convicción de amarte a ti, nuestra convicción de estar aquí listos para tu obra. No somos muchos, Señor, somos poquitos, de hecho, todavía somos pocos aún, pero estamos seguros que tú nos vas a traer a aquellas personas que necesiten conocerte a ti. Padre, si ese es el privilegio que nos puedes dar, te alabamos, te glorificamos. Nuestra responsabilidad es ir y anunciarle a otros. El que ellos se conviertan es responsabilidad y prerrogativa tuya. Gracias, Dios, en esta mañana. Despídenos en tu paz, en el nombre de Jesús.